Ya el señor presidente del Instituto del Capítulo de Cali presentó un saludo a todos los presentes, a la comunidad académica y a todos los abogados que ejercen el derecho desde los diferentes ángulos. Retomo ese saludo con mucho cariño y admiración por todos ustedes. Hace 3 o 4 años fui invitado a participar en un panel en el segmento del Derecho Procesal del Trabajo al Congreso del Instituto Colombiano en la ciudad de Medellín, 3 o 4 años más o menos. Ahí participé como panelista en un tema que tenía que ver con la autonomía del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. Discutíamos si esta rama del derecho procesal tenía o no autonomía. Los participantes, recuerdo, eran un profesor de la Universidad Nacional, un abogado litigante de Bogotá, varias veces candidato a la Corte Suprema de Justicia, y un profesor de la Universidad de Antioquia, y obviamente yo. Los 3 compañeros dijeron que la rama del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social era autónoma. Yo fui el disidente y les decía que esa autonomía no parecía por ningún lado. Pues las consecuencias de esto ya se pueden imaginar. La primera, no me volvieron a hablar. La segunda, tampoco me volvieron a invitar a más congresos. Y la tercera, que es la que importa para esta charla, parece que me da la razón. El derecho procesal del trabajo. Y escuchen esto, ninguna otra rama del derecho procesal es autónoma. El que es autónomo es el derecho procesal en general, pero ninguna otra rama del derecho procesal es autónoma. Ninguna tiene un objeto propio de estudio. A esta conclusión llegaba luego de examinar especialmente 2 razones. La primera, todos sabemos que existe una materia que se nos enseña en las universidades y que se llama teoría general del proceso. Ustedes saben que esa teoría general del proceso, hablando en un sentido figurativo, viene a ser como un gran tronco del que se desprenden varias ramas y cada una de esas ramas tiene un nombre: derecho procesal civil, derecho procesal penal y obviamente el nuestro, el derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. En consecuencia, ese gran tronco es común para todas las ramas del derecho procesal. Es común, porque maneja conceptos comunes, esto es simple, obvio. El concepto juez, el concepto jurisdicción, el concepto recurso, eso no varía ni en el procesal del trabajo, ni en el procesal civil, ni en el procesal administrativo, siempre es lo mismo. Bien, este es un punto fundamental que hay que tener presente. La teoría general del proceso es común para todas las ramas del derecho procesal y obviamente ahí incluido el derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. Otra consecuencia importante en esta materia es esta falacia que aspiro de hoy en adelante, por lo menos cuando se toque el tema, se la repiense una segunda oportunidad. Todavía en las universidades, todavía algunos libros de derecho procesal enseñan un capítulo grande donde se denomina principios propios del derecho procesal del trabajo. Esa es una gran mentira. El procesal del trabajo y de la seguridad social no tiene principios propios. Examinen esto, por ejemplo. Se califica como propio del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social la inmediación. Imagínense ustedes. La oralidad. Imagínense ustedes. Hombre, estos principios ya se comparten entre todas las ramas del derecho procesal. Y se piensa incluso de que hay un principio, el de la ultra y extra petita, que sí es propio del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. Tampoco. Porque ustedes saben que si al juez civil incluso le piden que libre mandamiento de pago por 500 millones de pesos y el título solamente tiene 300, el juez no les va a librar mandamiento de pago, mandamiento ejecutivo, por los 500, sino por los 300.
lo que quiere decir que también hay mínima petita en otras ramas, ni qué decir en el derecho penal. Bien, por otro lado, démosle un recorderis muy corto a la estructura del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que es la siguiente. Ustedes saben que este código es uno de los más antiguos, data de 1948. Esta es una curiosidad, porque en Colombia primero se dictó el Código Procesal del Trabajo y luego el Código Sustantivo del Trabajo en 1950. Y también tiene otra curiosidad de que es el más corto, porque tiene 156 artículos, de los cuales más o menos 20 no tienen ninguna aplicación. Lo que quiere decir, en resumen, de que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social está compuesto por 120 artículos en la actualidad vigentes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Elemental. Las lagunas en el derecho procesal del trabajo son el pan de cada día. No se aterren porque un acto procesal en el proceso laboral no está reglamentado. Precisamente la razón es esta. Imagínense ustedes, mientras el Código Procesal Civil tiene 800 artículos, el nuestro solamente tiene 120 que en la actualidad están vigentes. Reitero, la consecuencia inmediata de esto es que las lagunas son el pan de cada día. Ya se podrán imaginar ustedes, ¿no? Cada juzgado tiene su propio código porque llena esos vacíos a la manera que ellos piensan. Y esto, para objeto de la seguridad jurídica, es catastrófico, es perverso. Por eso siempre yo he dicho que a los abogados litigantes ha habido mora en Colombia de levantarles una estatua, porque la verdad es que soportar caprichos judiciales, eso definitivamente no hay razón de ser. Tan es cierto de que en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social los vacíos son el pan de cada día, que el propio legislador estableció, imagínense ustedes, 3 formas de llenar esas lagunas. Primero, el reenvío. Segundo, la analogía. Y tercero, fue tan previsivo que dijo, si tú no puedes llenar, operador jurídico, esa laguna a través del reenvío o de la analogía, llénalo con la libertad de formas procesales del artículo 40. Imagínense ustedes, 3 artículos referidos a la forma de llenar los vacíos. Aquí quiero estarme unos 2 minutos porque me parece fundamental esto para las conclusiones que vamos a decir. Ustedes saben que en el reenvío no hay vacío jurídico. Esto se desconoce mucho todavía, no sé por qué, no entiendo por qué. En el reenvío no hay laguna. En el reenvío la norma que regula directamente el caso ¿está dónde? De pronto no en el código especializado, en otra ley, pero está. No hay laguna jurídica. En la analogía, en cambio, sí hay vacío normativo. No hay norma que directamente regule el caso. Y por lo tanto, tenemos que ir a buscar una norma que regule algo parecido, o sea, indirectamente, para aplicarla y regular el acto procesal en el derecho del trabajo. Bien, les decía que si no podemos llenar esa laguna a través del reenvío o a través de la analogía, el legislador le dice al operador jurídico, invéntate la forma, invéntate. Obviamente no va a ser una invención irracional, sino una invención fundada en los principios generales del derecho, llena el vacío y obviamente ha solucionado el problema. Bien, estas 2 situaciones, estas 2 razones que acabo de plantear, por un lado la existencia de la teoría general del proceso común para todas las ramas del derecho procesal, y por el otro lado, la escasez normativa de la que les acabo de comentar, tiene una consecuencia fundamental y central. La influencia del Código General del Proceso en el derecho procesal del trabajo de la seguridad social va a ser directa, va a ser mayor, va a ser o es expresa y es imperativa. Es directa
porque ya el trasplante de las normas del Código General del Proceso al proceso laboral no va a sufrir ninguna adaptación en la medida en que los sistemas procesales del civil es escrito y el sistema procesal de laboral es oral. Ya en virtud de que la oralidad impera en lo civil e impera en lo laboral, ya no va a haber necesidad de hacer ninguna adaptación cuando hagamos el trasplante normativo del procesal laboral, del procesal general al procesal del trabajo. Es mayor en este sentido. Si hiciéramos una comparación de cuántos artículos se aplican del Código General del Proceso al proceso del trabajo, estoy absolutamente seguro de que son mucho más de 156, que son los artículos que conforman el Código Procesal del Trabajo. De manera entonces que nuestro código va a estar en adelante conformado por más normas del Código General que del Código Especializado. Es expresa, porque escuchen esto por favor, el artículo 1 del Código General del Proceso manda, ordena, no faculta que se tengan que aplicar las normas del Código General al proceso del trabajo. Y es imperativa por la misma razón, porque el legislador quiso que estas normas se apliquen con obligación o por obligación, no porque el operador jurídico o el judicial quiera o no aplicarlas. ¿Qué tenemos ahora con el Código General del Proceso? Viene el artículo 1, les decía, y miren lo que nos dice. Este código se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Ustedes pueden notar ahí, repito, y esta es la razón por qué digo que es imperativo, de que no es una facultad el aplicar las normas del Código General del Proceso al procesal del trabajo, sino una imperatividad, una obligación. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Porque hay muchas, de esta conclusión que les he dejado planteados, de que la influencia del Código General del Proceso es directa, es expresa, es mayor y es imperativa. Primero, la analogía. Usted revise en una sentencia de cualquier órgano judicial en materia laboral y siempre van a encontrar citada la analogía. Quiere decir esto, por las razones que les exponía antes, de que la analogía era un elemento, una figura jurídica, pero de especialísima importancia en el derecho procesal del trabajo. Ahora, en adelante, pasa a ocupar un puesto de tercera categoría. Quiero decir con esto, obviamente, de que no es que no nos vamos a olvidar de la analogía. Habrá algunos vacíos en el Código General del Proceso también, que tenemos que llenarlos por vía de analogía, pero esos serán muy escasos, porque repito, en 700 y pico de artículos, con seguridad absoluta que el 99% de los actos procesales van a tener reglamentación. Si no lo tienen en el Código Especializado, lo tienen en el Código General del Proceso. Por esta razón, las figuras de la analogía y la libertad de las formas procesales pasa a un tercer puesto. Es importante esto también, desde el punto de vista práctico. Miren lo que sucede. Los laboralistas tenemos que estudiar en esta materia y tener presente y manejar dos códigos. Uno, el especializado, 156 artículos, y dos, el Código General del Proceso. Necesariamente tenemos que manejar estos dos códigos, porque no vamos a poder trabajar solo con uno. Les decía ya, cuando traslademos las normas del Código General del Proceso al procesal laboral, no lo vamos a hacer por vía de analogía ni por libertad del juez
en la invención de formas procesales cuando no tiene una reglamentación determinada. Lo hacemos por vía directa, por vía imperativa. Otra consecuencia, también ya la citaba, es de que la seguridad jurídica va a ser una realidad. ¿En qué sentido? Lo que les comentaba ahora. Dada la escasez normativa, cada juzgado laboral tenía su propia interpretación de aplicar la norma procesal. Grave problema esto, especialmente con algunos procesos de carácter especial, como por ejemplo el fuero sindical. Eso no sabía cuál era el procedimiento. Los abogados tenían que preguntar previamente qué piensa el juzgado 1, el 2, el 3, el 4, el 5 para poder radicar una demanda. Y lo mismo pasaba o pasa todavía con los tribunales superiores. ¿Qué piensa la sala 1, qué piensa la sala 2, qué piensa la sala 3 para poder radicar una determinada demanda? Mayor respeto a la igualdad, obvio, porque por esta misma razón, pues imagínense ustedes, un juez le da un determinado tratamiento procesal a un determinado conflicto y otro le da otro tratamiento procesal. Esto en la práctica, ¿en qué se manifiesta? En la perversa práctica, pero entendible por parte de los abogados, de retirar la demanda. Le quedó al juzgado 15, le quedó al juzgado 14, por favor, retira la demanda. Vuélvela a meter reparto para ver si tenemos suerte y le queda a un juez más estudioso por lo menos. Y esta consecuencia, imagínense ustedes, el respeto por la confianza legítima y la seguridad jurídica. Si examinamos las 2 décadas últimas, imagínense ustedes en la oral, pueden notarlo ahí, hemos tenido 3 leyes que reforman el procesal laboral, la 712, la 1149 y la 1395. ¿Qué decir en lo civil? Imagínense ustedes, 2 decretos y 5 leyes en menos de 2 décadas. Es decir, no hemos consolidado el concepto de una normatividad, sin embargo, ya estamos con otra norma y no sabemos efectivamente qué hacer. Ejemplo de esto es la vigencia del Código General del Proceso. Nadie sabe qué pasa con esto. Bien, y quiero tocar para terminar unos puntos precisos en materia de incidencia del Código General del Proceso en el proceso del trabajo. La primera, la competencia en asuntos de responsabilidad por falla en el servicio médico. Este problema se suscitó por la interpretación del numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Hubo un enfrentamiento en esta interpretación de esta norma entre la Corte Suprema de Justicia, su sala laboral, su sala civil y el Consejo de Estado. La sala laboral, ¿qué había dicho en esta materia? Que por virtud de esta norma, todos los asuntos sobre falla en el servicio médico eran de competencia de los jueces laborales. El Consejo de Estado, con la Sala Civil de la Corte, dijo, no señores, porque ustedes se equivocan. Esa falla no necesariamente proviene de un acto jurídico, sino de un hecho jurídico. Y de pronto ustedes tienen la competencia para cuando se produce por un acto jurídico, pero nosotros seguimos con la competencia cuando la causa de eso es un hecho jurídico. Y en consecuencia, las viejas reglas de competencia en esta materia seguían existiendo. ¿Cuáles? Si la falla se producía en una entidad pública, contencioso administrativo. Si una entidad privada, rama civil de la jurisdicción ordinaria. Y si tenía que ver en un acto jurídico de la seguridad social, rama laboral de la jurisdicción ordinaria. Este coge-coge se acabó con el artículo 622. En adelante, los asuntos por responsabilidad por falla médica son de competencia o del contencioso o de la rama civil de la jurisdicción ordinaria por mandato, repito, del artículo 622. Y fue tan enfático el Código General del Proceso
que en el 623 les dijo a los jueces laborales, por favor, si tienen negocios sobre esta materia, envíenlo al contencioso o a la rama civil. Otro asunto que me parece fundamental es la competencia para conocer conflictos derivados de contratos celebrados entre las entidades de la seguridad social. Según el Código General del Proceso, esta conflictividad, escuchen esto, pasa a la justicia civil. Doy un ejemplo, el seguro previsional, que tan importante es en materia de seguridad social, tan fundamental para la existencia jurídica, para la existencia económica y financiera de la seguridad social. Toda esa conflictividad tiene que ser conocida en adelante por los jueces civiles. Y algo más, imagínense ustedes, si una EPS contrata a una IPS para que le preste servicio a sus afiliados y luego la EPS no le cumple con el pago de esa factura a la IPS, que se origina pues obviamente en un contrato, ya no será de competencia de los jueces laborales, como lo tenía determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, sino que será de competencia de los jueces civiles municipales o del circuito de acuerdo a su cuantía. No sé si de esto se habrán dado cuenta, pues por ser laboral a lo mejor no. Otro tema que me parece interesantísimo, especialmente para los civilistas que estén aquí presentes, en laboral no procede la notificación por aviso. Esto lo he venido yo reiterando desde hace mucho tiempo en mi libro de Derecho Procesal del Trabajo, pero no ha sido entendido muy bien. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia radicada bajo el número 41927 del 17 de abril de 2012, me da la razón. Dice, la notificación por aviso del actual artículo 320 del Código Procesal Civil no tiene operatividad en laboral. La razón de que esta temática tiene reglamentación propia, artículo 20 de la Ley 712. Los jueces laborales aquí en Cali y en la mayor parte del país están cayendo en esta causal de nulidad y no han querido entender este asunto. Espero que con el pronunciamiento de la Corte ya lo logren entender. Otro tema que ya está vigente, la notificación a la Agencia Jurídica del Estado y al Ministerio Público cuando se demande a una entidad pública. Reitero, estas normas ya están vigentes. Y en esto hay un asunto que me parece extraordinariamente importante. En laboral existe una forma de notificación a las entidades públicas que obedece pues a las viejas prácticas de que el citador lleva copia del aviso, copia de la demanda y lo entrega en la oficina de correspondencia de la entidad. Frente a lo que establece el artículo 197 del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, me parece que necesariamente esta norma que les acabo de citar, propia del procesal del trabajo, tiene que ceder. Y tiene que ceder, no importa la especialidad, por mandato del artículo 103 del Código General del Proceso. Si ustedes leen esta norma, este es un mandato, no es una facultad. Les está diciendo este artículo que en todas las actuaciones judiciales, todas, no solamente las civiles, no solamente las comerciales, en todas se tendrá que dar aplicación a las normas que regulan este campo de la tecnología. Entre otras cosas, ustedes saben que el Código General del Proceso, esa es una de las novedades. Se trata de adaptar a la nueva tecnología en esta materia, hasta donde pretendiendo buscar que se dé practicidad a lo que se denomina el expediente digital y el litigio en línea, que ojalá rápidamente lleguemos a él. Otro asunto importante, y en esto es muy preocupante porque me consultaban en estos días que un juez laboral
ya le dio aplicación al desistimiento tácito en laboral. No se percató este juez de que en laboral existen normas específicas. Esta figura no tiene aplicación en el procesal del trabajo. Y no tiene aplicación porque en el procesal del trabajo existe la figura de la contumacia, que no existe en civil. Si ustedes consultan la sentencia C-868 del 2010, van a encontrar efectivamente este predicamento. También en materia de pruebas, ustedes comprenderán que estoy contra el tiempo, se me dio media hora para desarrollar una labor quijotesca, pasearme por todo el Código General del Proceso, pues eso es imposible. En materia de pruebas, primero, los principios de la prueba son aplicables en su integridad al procesal del trabajo. Segundo, me parece fundamental, si es fundamental en civil y en comercial, en el derecho del trabajo me parece extraordinariamente útil la figura de la carga dinámica de la prueba. Por el aspecto social, por ese contenido humanístico del derecho del trabajo y de la seguridad social, esta figura va a tener una operatividad que todavía no tenemos idea de la importancia y de la practicidad que va a suscitar. Un tercer aspecto es el de la prueba pericial. Esta tarde se va a tocar este tema por parte del presidente del instituto, por lo tanto no quiero ahondar más. Simplemente para decirles estas tres cosas de la prueba pericial. Primero, la regulación actual que tiene el Código Procesal del Trabajo es una regulación pobre, perversa, mal ideada, mal planificada. Dice que una vez practicada la prueba pericial, que se debe practicar por fuera de audiencia, se debe correr traslado antes de la segunda audiencia de trámite. Se quiso decir ahí que toda la controversia de la prueba pericial se tenía que hacer entre audiencia y audiencia, imagínense ustedes, desvirtuando toda la oralidad. Considero que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, la controversia sobre la prueba pericial se tiene que hacer dentro de la segunda audiencia de trámite, necesariamente. Una tercera consecuencia sobre esta prueba es que tampoco habrá lugar a que se presente objeción por error grave del dictamen. Me parece que es también un progreso enorme en esta materia laboral. Y lo otro, las aclaraciones, las ampliaciones del dictamen, pues obvio, también se harán por vía de oralidad dentro de la audiencia. En consecuencia, la objeción del dictamen pericial tiene que acabar también en laboral. Y por último, respecto a la prueba pericial, tengo que decir que esa sanción del 233 del Código General del Proceso para la persona que perturba la práctica de la prueba pericial, que de esto nada se dice en el Código Procesal del Trabajo, también tiene operatividad en laboral, en el sentido de que se den por ciertos los hechos que se iban a probar mediante este medio probatorio y además la multa que ya ustedes conocen. Cuarto, en materia documental, toda la reglamentación del Código General del Proceso tendrá aplicación al procesal del trabajo, únicamente con las particularidades del artículo 54A, que ustedes saben son unas particularidades muy precisas para el derecho procesal del trabajo. Lo demás, trasladen toda la reglamentación del Código General del Proceso al proceso del trabajo. Y finalmente, será imposible, una vez entre en vigencia el Código General del Proceso, lograr la confesión judicial de los representantes legales de entidades públicas demandadas. Antes, ustedes saben, esta restricción estaba dada solamente para los representantes legales de entidades territoriales. Hoy, y esto también tiene mucha importancia en laboral, repito, porque acá siempre son demandadas en materia de seguridad social especialmente entidades públicas, como son los fondos privados, como es Colpensiones, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que les traía para charlar con ustedes. Me parece fundamental, repito, para terminar,
el cambio que nos impone la aplicación del Código General del Proceso. Y una de las más importantes de mi concepto, es que se acaba la arbitrariedad judicial. Se tienen que acabar los diferentes códigos que cada juzgado maneja, porque de lo contrario, señores abogados, tenemos que ser también más activos. La no aplicación, el desconocimiento de una norma expresa tiene su propio nombre en el Código Penal, que tenemos que hacerlo valer, porque de lo contrario la seguridad jurídica va a ser un imposible en nuestro país. Muchas gracias.